Nuestra querida Malca Novigrot, qué gusto saludarte. Las nominaciones controversiales de Donald Trump. A ver, sí está nombrando a un equipo rudo, ¿verdad? Rudo. Qué gusto estar contigo, Fernanda. Igualmente, como siempre, Malca. y con toda tu audiencia. A ver, tenemos que entender una cosa. Trump tiene prisa. Y no son 4 años los que tiene, porque en realidad tiene 2 años. ¿Por qué 2 años? Porque tiene una trifecta ahorita el Partido Republicano. ¿Qué quiere decir una trifecta? El Partido Republicano ganó la presidencia, ganó la mayoría en el Senado y ganó la mayoría en la Cámara de Representantes. Pero eso puede cambiar en 2 años. ¿Por qué? Porque hay elecciones de la Casa de Representantes y escalonadamente del Senado. Entonces tienen un margen de control muy pequeño. Entonces, ¿qué quiere hacer Trump? Trump está haciendo lo que su mandato y el pueblo americano le pidió, es decir, un cambio muy contundente. Y para eso está haciendo nombramientos que son muy controversiales. Ahora, respecto a los nombramientos, él puede hacer nombramientos de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos, de acuerdo al artículo 2, sección 2, el presidente puede hacer nombramientos de ciertos funcionarios muy importantes que lo asesoren y que son las cabezas de los cuerpos federales, más otros funcionarios que no son relevantes por el momento, siempre y cuando cuente con el Consejo y con la aveniencia del Senado. Pero acá está un detalle interesante. Hay nombramientos como el de Matt Gaetz para ser fiscal general y el mismo para encabezar el Departamento de Salud, como Robert Kennedy, que son controversiales, pero históricamente el Senado casi nunca niega estos nombramientos. Pero tienen estos funcionarios muchísima cola que les pisen. Puede ser que el Senado generalmente lo hace de una forma muy diplomática. Es decir, cuando tiene que aprobar una persona nominada del presidente, no todos los nombramientos pasan por el Senado, pero una gran mayoría pasa por el Senado. Pero cuando tiene que hacerlo, tiene 3 opciones: o los aprueba, o los desaprueba, o no se pronuncia. Y la otra es que si hay mucha oposición, que seguramente le va a haber para estos nombramientos, curiosamente no solo de los demócratas, pero también de los republicanos, patea al bote y la verdad es que hace casi imposibles la aprobación de estos nombramientos, y entonces se entiende que el silencio del Senado es una respuesta, y lo que hace el presidente es quitar a este nominado controversial, Bueno, y poner a otro. Era lo que estaba viendo en el tema de Matt Gaetz, cómo sale esta mujer diciendo tuvo relaciones sexuales conmigo cuando yo tenía 17 años. Entonces ya lo empiezan a acusar desde esa trinchera, como a otros tantos que han estado en escándalos y que hoy nombra Trump. Claro, ahora que tenemos que tener en cuenta un poco la mentalidad de los republicanos y particularmente de la administración Trump, en donde entiende que la justicia ha sido usada como una arma y que el FBI ha sido utilizado como una arma política. Entonces, yo creo que el presidente Trump y su equipo no le están dando mucha importancia a este tipo de situaciones. No lo sabemos, va a seguramente salir a flote ahora todo este tema con Matt Gaetz se le estaba acusando, se le hizo una investigación, más bien no se le acusó, se le hizo una investigación por tráfico de personas y por una serie de conductas nocivas que se le adscriben. Pero ahora hay un tema muy interesante. ¿Qué pasa? Se le puede dar la vuelta, es un tema jurídico interesante, se le puede dar la vuelta a esta participación o beneplácito del Senado. Uh-huh. Y la respuesta es sí se le puede dar la vuelta. De hecho, no en nombramientos de gabinete, pero el presidente Obama en el 2014, con funcionarios menores, trató de darle la vuelta mientras el Senado estaba en receso y metió al Departamento de Relaciones Laborales a funcionarios que tendrían que haber pasado por el Senado y los nombró, pero es un nombramiento temporal. Trump se ha pronunciado que si Gaetz y otros de sus nombramientos no son pasados,
que él utilizaría esta figura jurídica. Ahora, la Suprema Corte en ese momento determinó que si es un receso por más de 10 días del Senado, entonces no procederían estos nombramientos. Estos nombramientos fueron hechos con una intención de llenar posiciones y que no se queden vacantes. Nunca se han utilizado en una administración entrante para hacer nombramientos iniciales, sino simplemente como una forma de suplir a ciertos funcionarios. Ahora, hay una cláusula que los republicanos, o sea, antes de meterme en esta cláusula, quiero hacer un hincapié en un punto. Sí pueden los republicanos en el Senado, en teoría, irse a un receso. ¿Pero qué implicaría eso? Implicaría una cesión de poder brutal, implicaría desvirtuar los pesos y contrapesos de la función del Senado en este tipo de nombramientos, y es muy difícil que eso suceda. No obstante, hay una forma de dar la vuelta por una interpretación del artículo 2, cláusula 3, que dice que cuando el Senado y la Cámara de Representantes no se pongan de acuerdo en llamar a un receso, entonces el presidente puede generar este receso por el tiempo que él estime prudente. Interesante. ¿Qué implica eso? Puede darse una estrategia. Puede darse una estrategia. Yo difícilmente veo que los republicanos cedan su control. Lo que quiere hacer Trump es un tema de quitar un poco el poder de estos representantes y a la vez ponerlos en vista y en cierta manera probar su lealtad, probar la lealtad de los republicanos en el Senado particularmente. Entonces, digamos que se puede hacer una jugarreta. Si el Senado no va de acuerdo en llamar a un receso, el speaker de la Casa, de la Cámara de Representantes puede, en teoría, llamar a un receso, el Senado se opondría y entonces entraría en juego esta cláusula. Lo veo complicadísimo. Lo más factible es que puede ser que haya mucha oposición. Se va a patear el bote para estos nombramientos controversiales. Es muy difícil que para enero 20, que entre el presidente, tengan estos nombramientos. Casi nunca se hace, pero puede hacerse. Entonces, ¿qué puede ser? Que retiren, si está muy dura la contienda, puede ser que retiren a estos nombramientos complicados, pero Trump puede jugar con estos artículos constitucionales. Me parece interesante ver, mi querida Malca, en los días previos a terminar el año, porque él entra el 20 de enero, ¿es correcto? El 20 de enero. Está confirmado que toma protesta y, en fin, todo esto. De aquí al 20, ver qué decisiones toma y quiénes finalmente, de quién se va a rodear Donald Trump, ¿no? ¿Quiénes van a ser los que estén al lado para tomar las peores decisiones que van a tener que tomar, sobre todo en contra de México, ¿eh? Bueno, en contra de muchas cosas. Quiere subvertir un poco el orden existente y el status quo, que en cierta manera es su mandato. Gracias, mi querida Malca Nobrigot. Gracias por estar con nosotros.